Hola, hoy hablaremos sobre sociología y los diferentes conceptos que existen en sociología para dar una introducción a el tema. Veremos concepto, punto de vista sociológico, estudio de la sociología, estructura social, construcción y reconstrucción, transformación, macro y micro sociología. Como concepto, veremos que la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Es decir, va desde los encuentros simples que realizamos a diario hasta procesos más complejos de un país, de un sistema, de los procesos económicos, políticos, globales. Desarrollo de un punto de vista sociológico. Aprender a pensar sociológicamente, es decir, usar un enfoque más amplio, es tener un punto de vista sociológico. Es decir, la imaginación sociológica exige distanciarse de las rutinas familiares de nuestras vidas cotidianas para poder verlas como si fueran algo nuevo. Es algo así como tomar distancia, es mirar las cosas cotidianas con mucha objetividad para poder analizarlas. El estudio de la sociología. La imaginación sociológica nos permite darnos cuenta de que muchos acontecimientos que parecen preocupar únicamente al individuo, en realidad tiene que ver con asuntos más generales. Es decir, por ejemplo, el suicidio de una persona aparentemente tiene que ver con un tema únicamente individual, personal, pero si lo podemos estadísticamente dentro del récord de un país, veremos que la incidencia de suicidios se debe a causas más generales, más sociales y más estructurables. El ambiente social del que procedemos tiene mucho que ver con el tipo de decisiones que creemos apropiadas. Es decir, nuestro ambiente social determina nuestra acción, proceder, pensamiento, punto de vista y criterio que desarrollamos. Aunque todos estamos influidos por nuestro contexto social, nuestro comportamiento no está del todo condicionado por ellos, o sea, por el contexto social. Tenemos nuestra propia individualidad y la creamos. La labor de la sociología es investigar la conexión entre lo que la sociedad hace de nosotros y lo que hacemos de nosotros mismos. Nuestras actividades estructuran el mundo social que nos rodea y al mismo tiempo son estructuradas por el mundo social. Es decir, hay una retroalimentación. Nuestras actividades cotidianas como grupo social estructuran el mundo social, redundando, que nos rodea. Y al mismo tiempo, estas actividades son estructuradas por el mundo social. Por ejemplo, una estructura social podría ser la iglesia. Nosotros estructuramos a través de nuestras actividades religiosas
el mundo social religioso, pero a su vez esta institución es estructurada por nosotros. El concepto de estructura social se refiere al hecho de que los contextos sociales de nuestra vida no solo se componen de una colección aleatoria de acontecimientos y acciones, sino que de diversas maneras están estructuradas o siguen una pauta. Es decir, la estructura social que nos rodea tienen pautas especificadas, compuestas a su vez por nosotros. No es una colección aleatoria, o sea, al azar. Siguen pautas, siguen pasos, siguen componentes que ya están hechos, realizados, a su vez, por el factor social. Y el factor social es la vida social, la interacción social que la estructuramos todos los habitantes. Nuestra forma de comportarnos y las relaciones que mantenemos unos con otros presentan regularidades. Sin embargo, la estructura social no tiene el carácter físico de un edificio. Sus componentes básicos, seres humanos como usted y como yo, lo reconstruyen a cada momento. Siguiendo el ejemplo de la iglesia, de la religión, se podría decir, por ejemplo, que una estructura social podría ser la religión católica, la iglesia católica, cuyo símbolo es la cruz. Y en ese símbolo todos los pertenecientes, todos los católicos pertenecientes a la iglesia, hacen la señal de la cruz. Entonces, aquí la estructura social de la iglesia es reproducida por todos los seres humanos pertenecientes a esa religión, a esa iglesia. En cada momento la reconstruyen haciendo el símbolo de la señal de la cruz, así como también la reconstruyen siguiendo los preceptos de la iglesia, como el bautismo, la comunión, confirmación y matrimonio dentro de esa misma iglesia. Este proceso permanente de construcción y reconstrucción de la vida social se basa en los significados que las personas atribuyen a sus acciones, pero estas pueden tener consecuencias diferentes a las deseadas. Lo que hacemos en la vida y de qué modo nuestras acciones afectan a otros puede entenderse como una combinación de consecuencias deseadas y no deseadas. Por ejemplo, un país busca liberarse de personas o de gobernantes corruptos, siendo este un país democrático. Se convoca a elecciones, eligen a un representante que les promete acabar con toda la corrupción, pero a su vez desea poderes ilimitados, los cuales les concede el Congreso. La consecuencia deseada es que hubo elecciones y se eligió a un representante, se eligió a un presidente. Y la consecuencia no deseada es el accionar de este presidente, de este partido político, al transformarse en un dictador y eliminar la democracia en ese país. Consecuencias deseadas y no deseadas.
Este proceso permanente de construcción y reconstrucción de la vida social se basa en los significados que las personas atribuyen a sus acciones, pero estas pueden tener consecuencias diferentes a las deseadas. Lo que hacemos en la vida y de qué modo nuestras acciones afectan a otros puede entenderse como una combinación de consecuencias deseadas y no deseadas. La sociología es encargada de estudiar el equilibrio entre la reproducción social y la transformación social. Reproducción social se refiere a cómo las sociedades siguen funcionando a lo largo del tiempo, y estas tienen lugar porque existe una continuidad entre lo que las personas hacen día tras día, año tras año, así como en las prácticas sociales que siguen. Y transformación social se ocupa de los cambios que sufren las sociedades. Los cambios sociales se producen en parte porque las personas así lo quieren y en parte por las consecuencias que nadie prevé o desea. Por ejemplo, para la reproducción y la transformación social, vamos a usar la Revolución Francesa. Hasta antes de la Revolución Francesa, en la época de Luis XVI, la reproducción social se llevaba a cabo con la continuidad que las personas le daban al sistema que existía en esa época, la monarquía. Luego de la Revolución Francesa, ocurrió una transformación social y consecuencias que nadie prevé o desea fue la decapitación de los reyes y con la consecuente imposición del gobierno de terror de Robespierre. Y para terminar, veremos qué es la microsociología y la macrosociología. Microsociología es el estudio del comportamiento cotidiano en situaciones de interacción cara a cara. La forma de vida de las personas está profundamente influida por el conjunto del marco institucional. Todas las personas estamos influenciadas por el marco institucional de un país, de un estado, de un gobierno, de una religión, de una estructura social cotidiana. Y la macrosociología es el análisis de grandes sistemas sociales, como el sistema político o el orden económico, o de procesos de cambio a largo plazo, como el desarrollo de la industrialización, por ejemplo. El análisis a gran escala es esencial para comprender la base institucional de la vida cotidiana. Así es como se complementa la macro y microsociología. La microsociología, al final de cuentas, es la interacción persona a persona. Es la vida cotidiana de todos los habitantes de un país. Y la macrosociología es cómo está organizada y cómo está sistematizada este continuo y diario vivir de los habitantes del mismo. Es decir, cómo está institucionalizada a través del tiempo, a través de la historia, con un sistema político, un sistema económico, un sistema social que estructura la vida de estos habitantes, y a su vez estos habitantes estructuran los sistemas más amplios de esta estructura.